Le vamos a agradecer mucho a Gabriel Villalba, él es abogado, es analista, tiene mucha presencia en medios porque, bueno, sabe de la realidad de su país y está muy vinculado también a organizaciones sociales, a movimientos sociales. Gabriel Villalba, es un gusto volver a comunicarme contigo, en este caso en Éramos Tan Progres, te saludan también Valentina Alvariza y Diego Los, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas. Muy buenos días, un gusto, un placer poder compartir con ustedes y poder informar de lo que acontece en el Estado Plurinacional de Bolivia. Graves vulneraciones a la Constitución, a las leyes vigentes, pero sobre todo a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los diferentes sectores movilizados que ya vivimos en Bolivia en una crisis multisectorial y un gobierno que se ha amparado en la represión. Todo ello pues a desmenuzarlo, a contarlo con ustedes, siempre un gusto, un placer y un saludo gigante de este Bolivia. Gabriel, cuando hablas de las inconstitucionalidades, ¿estás hablando concretamente de las atribuciones que votó ayer el Parlamento para el presidente? ¿Estás hablando de eso en concreto? Indudablemente, en Bolivia teníamos una ley, la ley 1341, que establecía los mecanismos y los límites de los estados de excepción, que en la Constitución, en el artículo 139 de nuestra Constitución, pues se establece a nivel general. Ya sabemos que al gobierno de Rodrigo Paz poco o nada le interesa la Constitución, por eso justamente teníamos un marco normativo específico, es decir, una ley, la ley 1341, que fue recientemente abrogada por la Asamblea Legislativa de Bolivia para quitar la piedra del zapato que tenía el señor Rodrigo Paz para instaurar a discrecionalidad lo que ellos consideren un estado de excepción en diferentes ciudades, por ejemplo, Cochabamba o el trópico cochabambino, donde se encuentra Evo Morales, o fundamentalmente la sede de gobierno, La Paz, donde se han llegado a concentrar los sectores sociales movilizados. ¿Cuál es la situación hoy en cuanto a la movilización? Porque esta amenaza de intervención directa de las Fuerzas Armadas generó algún tipo de retiro de la gente que está en las calles. El pueblo boliviano se caracteriza a mayor grado de represión, a mayor grado de torpeza o pues esta clase de directrices autoritarias del gobierno, pues mayor reacción de la población y los sectores movilizados, ¿no? No se ha realizado ninguna suerte de, digamos, dispersión de los sectores sociales movilizados. Sí, el gobierno ha tratado de ir negociando sector por sector, ir desmovilizando, ir descongestionando y atomizar a todo el bloque popular concentrado en la Central Obrera Boliviana, sectores campesinos, del área urbana y rural, por supuesto, maestros. No lo ha podido hacer y ha optado por el mecanismo de construir, o mejor dicho, pues destruir los lineamientos legales, hablando de la ley 1341, para instaurar un estado propiamente dicho policíaco, instaurar un estado que pueda y esté facultado el órgano ejecutivo para incluso la vulneración de derechos humanos fundamentales. Entonces, la movilización sigue latente con una única consigna: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Un presidente que se metió ni bien pudo en el escudo de las Américas, que recibió respaldo cuando empezaban las movilizaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, del gobierno israelí. ¿Pensás que, llegado el caso y pensando el rol que están teniendo algunos gobiernos hoy en la nueva discusión geopolítica, en esto de la multipolaridad o la hegemonía que está perdiendo Estados Unidos, alguna intervención directa de Estados Unidos, pensando que volvió la DEA y todos los vínculos que se están retomando con la potencia del norte, Gabriel? Por supuesto, ya existe la intervención militar de Estados Unidos en Bolivia. Si nosotros vemos las noticias de los medios alternativos de comunicación en Bolivia, porque esto no te lo van a contar los medios hegemónicos de comunicación, encontramos que ya llegaron personal militar norteamericano, incluso aeronaves norteamericanas a aeropuertos como el de Birubiru en Santa Cruz, aeropuertos como el de El Alto en la sede de gobierno La Paz, ¿no? Ya se tiene personal militar norteamericano que está a la espera de instructivos o las disposiciones
disposiciones que pueda ejecutar el nivel presidencial, el nivel ejecutivo de nuestro país para realizar operaciones conjuntas con la policía y el ejército. Ese es el nivel de gravedad, esa es la magnitud de la abrogación de la ley 1341. Recordemos, el espíritu normativo de la ley 1341 tenía que ver fundamentalmente con que nunca más en Bolivia vuelvan a acontecer sucesos como el de Sacaba y el de Sencata, ya que antes de la promulgación de esa ley, en Bolivia, mediante el decreto supremo 4078, se llegó a otorgar una suerte de irresponsabilidad penal. Se les libró de cualquier responsabilidad penal a policías y militares que participaron en los operativos donde asesinaron, hirieron a muchísima gente en Sacaba y Sencata, denominadas masacres sangrientas por el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Por eso mismo existía esa ley que Rodrigo Paz, con la bancada mayoritaria que tiene de sus aliados políticos, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, en el Congreso boliviano, ha abrogado, ha dejado sin efecto, la ha eliminado. En función a ello, pues el temor fundado que tienen las organizaciones sociales es ese, que una vez que ya no se tiene este marco normativo de protección a las libertades y garantías constitucionales, pues el gobierno pueda hacer y deshacer, tenga carta blanca para la utilización de los aparatos represivos en Bolivia. Gabriel, te iba a preguntar justamente por el rol de los medios de comunicación, y recién tú decías que los medios hegemónicos no cubrían esta situación. ¿Qué cubren? ¿Con quién están aliados los medios en Bolivia? Como en todas partes de nuestra Latinoamérica, existen emporios mediáticos muy bien identificados, ¿no? En Argentina tienes el Clarín, por ejemplo, en Brasil tienes O Globo, en Ecuador tienes un conglomerado de medios, en Perú lo propio, que deponen incluso presidentes, el caso de Pedro Castillo. En Bolivia, desde el 2005-2006, las élites oligárquicas que perdieron el poder político y pues tuvieron que soportar que un indio como Evo Morales asuma el poder, se agruparon en el partido político más poderoso, que vienen a ser los medios tradicionales y conservadores, que fueron los que hicieron la verdadera campaña durante toda la gestión de Evo Morales. Con Yanine Áñez llegan a aliarse de tal manera, de una manera totalmente descarada, que incluso llegan a posicionar mediáticamente el ámbito de que Yanine Áñez era una presidenta constitucional. Imagínense la gravedad de eso, ¿no? Sabiendo que ella se autoproclamó en la Cámara de Senadores, sabiendo que posterior la banda presidencial le fue puesta por un personal militar general del ejército. Aún así, los medios sostuvieron que Yanine Áñez era una presidenta constitucional. Durante el gobierno de Lenín Moreno boliviano, hablamos de Luis Arce Catacora, pues también se trató de blindar aquel gobierno, por supuesto, impopular. Y hoy por hoy tenemos el ámbito de unos medios de comunicación totalmente alineados a las directrices y lineamientos comunicacionales que ejerce el gobierno del señor Rodrigo Paz, defendiendo lo indefendible y tratando de justificar la falta de suministros, la falta de alimentos a los bloqueadores, como si la gente un día se levantara por deporte y dijera, bueno, hoy día nos levantamos y vamos a bloquear. No, si la gente está bloqueando en Bolivia es por la falta de resolución del gobierno a las demandas sociales, a múltiples demandas sociales, ¿no? Es que el gobierno tenía desde enero, febrero, marzo para resolver las peticiones de diferentes sectores sociales movilizados y que no lo hicieron, y por eso se acumularon el cansancio social, político, colectivo, además transversalizado por la crisis económica, para que pues hoy por hoy los sectores sociales ya no estén pidiendo demandas individuales o sectoriales, sino la renuncia del presidente. Contanos las tres demandas sociales principales, si te parece, o si son cuatro, no sé, digo, para refrescarlas, si bien estamos en tema, está bueno que tú lo digas de nuevo, Gabriel. Bueno, en función, fundamentalmente, comenzó todo con la abrogación de la ley 1720, una ley que transformaba la pequeña propiedad agraria y la propiedad comunitaria en mediana propiedad, sujeta a la vorágine del mercado latifundista fundamentalmente. Claro. Esto ligado a los aliados orientales de la Caín, Colacao, de Santa Cruz de la Sierra fundamentalmente, y grandes negocios latifundistas que tenemos con la frontera con Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gente decía, a ver, acá nos están pidiendo transformar nuestra pequeña propiedad en mediana propiedad, y
quitándonos toda la protección constitucional justamente de la propiedad colectiva o la pequeña propiedad, volviéndola mediana. Bien. Otro asunto, el tema de los combustibles. Sí. En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz ha prometido electoralmente que iba a resolver el problema de desabastecimiento, y los bolivianos soportamos que se quite la subvención, se levante la subvención de los hidrocarburos. Lo que antes costaba 3,60 bolivianos, hoy por hoy cuesta 6,40, el doble exactamente, y nos prometieron que con esto se iban a terminar las filas, con esto no iba a haber desabastecimiento de combustible, y en los hechos, ese combustible que trajo el señor Rodrigo Paz es un combustible basura que destruye los motores de los vehículos que son el principal instrumento de trabajo de múltiples sectores, por ejemplo, sector transportista, ¿no? El incremento de 20% en la inversión relacionada con educación, y pues mayor inversión en educación y incremento de los salarios de los maestros en el sector rural y en el sector urbano. Tampoco lo han resuelto. La subida de los precios de la canasta familiar. En Bolivia los precios han subido exponencialmente, el doble, el triple en los productos de primera necesidad, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por otro lado, el cambio de gabinete, que tú tienes un gabinete que no responde o no condice o no es coherente con la realidad social del boliviano. No tienes campesinos, no tienes mineros, no tienes absolutamente nadie en el gabinete que represente o que conozca siquiera los sectores sociales. Claro. Sí, nadie se ve reflejado. Bien. Y cuando el gobierno dice, muy bien, vamos a cambiar de gabinete, cambian a un ministro de trabajo que era más o menos de los sectores populares, lo cambian por un personaje, el abogado Williams Vascope, que era, además de ser candidato de Yanine Áñez para una diputación, es recalcitrante, actor, odiador de los sectores sociales movilizados, que abiertamente expresa su malestar contra ellos, y además pone de viceministro de gobierno a un ex general de la policía que participó en las masacres de Sacaba y de Sencata, el general Montero, ¿no? Entonces, por supuesto que la gente dice, este gobierno, la respuesta que nos está dando no es el diálogo, es la represión. Te quería preguntar, tú mencionabas a un capitán, yo te quiero preguntar por otro, que es el vicepresidente de la República. No sé si se nos congeló la imagen, se nos dio vuelta, si estaba paisado Gabriel, ahí vemos que está volviendo en el preview. Muy interesante todo lo que nos está contando Gabriel Villalba. Él es abogado, analista político boliviano, también con una mirada en clave regional muy interesante. Un poquito queríamos preguntarle también sobre eso, ¿no? Porque el escudo de las Américas reúne algunos países de la región. El domingo hay elecciones en Colombia, a ver qué pasa así con uno de los gobiernos progresistas de izquierda que todavía se mantienen. El 7 de junio está la segunda vuelta en Perú, en octubre están las elecciones en Brasil. Esas son las decisiones electorales que nuestros pueblos estarán tomando en este correr del año 2026, que dará un nuevo panorama ideológico en la región, y en este contexto lo que pasa en Bolivia también es importante mirarlo por ahí. Vamos a ir a la región en breve, pero te quería preguntar por el vicepresidente Gabriel Edman Lara, un hombre duro, si se quiere, que no tiene tanto perfil mediático, por lo menos no llega aquí a Uruguay, pero sabemos que es un gran operador político de esta nueva administración. Contanos un poquito, Gabriel. No, se congeló de nuevo. Ahí. ¿Ahí? De Edman Lara te preguntaba, Gabriel, que quizás no lo tenemos tan presente mediáticamente, pero es uno de los principales operadores políticos hoy por hoy. Capitán de la policía, si no me equivoco. Al presidente, sí, el señor Lara fue dado de baja de la policía boliviana y hizo campaña combatiendo los supuestos actos de corrupción que él habría sido víctima, pero en general combatiendo los actos de corrupción de la policía boliviana como tal, ¿no? Tuvo amplio apoyo popular y se dice que gran parte de la votación de Rodrigo Paz deviene de la gente que votó por Lara más que por Paz, ¿no? Sin embargo, el gobierno desde la primera semana se encargó de anular a esta figura presidencial, no la convocó a los gabinetes de ministros, algo insólito, y fundamentalmente
algo que también ha reflejado el vicepresidente y ha denunciado públicamente el vicepresidente, pero fundamentalmente ha construido una imagen de un personaje desequilibrado mentalmente, ¿no? Hablando de la propaganda gubernamental, cuando le refieren sobre la utilización de sus trajes como si fueran los trajes de Simón Bolívar. Él dice, no, no son los trajes de Simón Bolívar, son los trajes de Bukele. Yo admiro mucho a Bukele. Y bueno, lo hacen ver como una persona desequilibrada mentalmente. Eso en función a la propaganda gubernamental que se tiene atacando al propio vicepresidente. Estamos hablando de la región, 31 de mayo Colombia, primera vuelta, 7 de junio Perú, segunda vuelta, octubre Brasil. ¿Se siente sola Bolivia, Gabriel, a nivel regional? El pueblo boliviano, ¿no? Porque los gobiernos sabemos que en el escudo de las Américas tiene varios aliados, por lo menos. Sí, de hecho, desde la perspectiva de la diplomacia de los pueblos, los movimientos sociales siempre han encontrado solidaridad en movimientos campesinos, obreros, tanto de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Chile, incluso para el tema de la demanda marítima. Creo yo que durante el gobierno de Evo Morales se ha trabajado en consolidar lo que fue la diplomacia de los pueblos, este relacionamiento diplomático, si quieres, no oficial, entre organizaciones sociales, grupos colectivos, no solamente personas individuales oficiales que vienen a ser embajadores y otros agentes diplomáticos, ¿no? En ese sentido tenemos el respaldo de múltiples sectores de organizaciones que incluso participan activamente, de ampliados y demás conferencias. Por supuesto que no nos sentimos solos como organizaciones sociales, como pueblo boliviano, pero también somos conscientes del accionar oficial de los estados, ¿no? Alineado a la geopolítica de dominación imperial norteamericana, este control de lo que ellos denominan la gran isla americana, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sabemos que el imperialismo tiene los ojos puestos en Bolivia, en el Triángulo del Litio, que compartimos con Chile y Argentina. Por supuesto, tratan de eliminar a Evo Morales. Si no lo van a encarcelar, lo van a llevar a Estados Unidos prisionero. Ese es lo mismo que hicieron con Maduro. Ese es el objetivo. Intentaron asesinar, acabar con la vida de Evo Morales en pleno gobierno de supuestamente de izquierda, que era el gobierno del señor Arce Catacora. Imagínense lo que están haciendo ahora durante el gobierno de derecha, como es Rodrigo Paz. Bien, Gabriel, desde tu perspectiva, y te vamos agradeciendo el contacto con el deseo de que todo se pueda encaminar y también de contar contigo en otras instancias, sobre todo para entender a través de tus ojos, de tu conocimiento, lo que pasa en Bolivia. Desde tu conocimiento, ¿pensás que Rodrigo Paz cae? Incluso hay sectores del servicio pasivo del ejército que ya le han dicho, la única solución para pacificar el país es su renuncia, presidente, ¿no? Sin embargo, creo que Rodrigo Paz, amparado con sus aliados de Argentina, que le han mandado elementos químicos para la represión, hablando de gases lacrimógenos, hablando de sus aliados como Estados Unidos, que propiamente ha mandado personal militar mediante Bolivia a los puntos seguramente para las intervenciones. De esto se tiene prueba documental fehaciente, arriba aviones, de helicópteros de asalto. Creo que Rodrigo Paz va a optar por una represión mucho más cruenta, mucho más dura. Por eso eliminó la ley 1341, que justamente ponía límites a la represión, a los estados de excepción. Sin esta ley, pues ya no tiene límites el gobierno y va a optar por una represión al estilo de Yanine Áñez. A mi pesar, pareciera que todo va con relación a esa detención ejecutiva. Esperemos que no sea por el bien de todos los sectores movilizados, de toda la gente que no quiere más derramamiento de sangre y se